que va a compartir con nosotros hoy la palabra del Señor. Así que abre tus oídos, ¿verdad? Saca tu Biblia, tu cuaderno, porque esto acá va a estar bueno y el Señor nos va a hablar. Eso, tremenda presentación, Aaron, chévere. Listo, Josafat me va a ayudar entonces, está perfecto. Súper interesante lo que el Señor está haciendo, lo que hizo el día domingo con el tema de los pensamientos. Es muy especial escuchar los testimonios de cada uno de ustedes. Y a ver, tuvimos una tarea para hacerla en la semana, ¿cierto? De anotar esos pensamientos negativos, apuntarlos, de buscar versículos bíblicos que van en contra de esos pensamientos negativos. ¿Aquí todos ustedes lo hicieron? Muy bien, qué buenos oyentes y personas activas. Pero ¿sabes qué? Estaba orando y bueno, el pastor también me dio la prédica, que es una continuación de lo que predicó el pastor Jobs allá en Alemania. Y ya lo habrán visto en el afiche, el título de la prédica que dice descubrir los patrones de pensamientos. Pero antes, como ustedes saben, Aaron lo dijo bien, estudié medicina. Entonces hay algo interesante, mientras yo estaba leyendo esas hojas y estaba estudiando la palabra y viendo la prédica, me vino algo, así, rápido. Y es como que el Señor hablándome y me dice, ¿sabes qué, Rosalía? Todo lo que tú conoces acerca del cerebro, todo lo que ahora escuchaste con los pensamientos, yo lo he formado y yo te lo puedo explicar hasta por la ciencia. Yo dije, interesante, ¿me puedes explicar por la ciencia cómo es eso? Sí, porque normalmente pensamos que los pensamientos son como algo que no lo puedes ver, si ves las acciones, pero son como algo que flota en el aire y que son fugaces, pero no lo puedes sostener en la mano. Pero el Señor me dijo algo, me dice, no es así. Tú sabes que hay una parte de esos pensamientos o todos los pensamientos que sí tiene un lugar, tiene un espacio. Así como esta iglesia ocupa un lugar en el espacio, los pensamientos también ocupan un lugar y tienen una posición. ¿Tú sabes cuál es? El cerebro, ¿verdad? El cerebro, si tú pones tus dos manos así juntas, de ese tamaño es tu cerebro. Mira, de ese tamaño es el cerebro que tú tienes. Y por ese cerebro hay un montón de cosas. Hay nervios, hay sustancias, químicas. Y hay algo muy importante, que de seguro los chicos lo saben y todos los que estudian acá, enfermería y demás, y por el colegio lo debes saber. Hay un elemento fundamental del cerebro que se llama neuronas, ¿verdad? Interesante al leer, y hay un estudio que se realizó por 40 años acerca de una doctora que dice que los pensamientos se encuentran o tienen un lugar en las neuronas. Esos pensamientos están estructurados y están interconectados entre sí y forman un mapa mental. Y por eso las palabras, si yo te digo alguna palabra, tú lo relacionas rápidamente con ciertas cosas. Por ejemplo, si yo digo vacaciones, se te viene playa, comer rico, descanso, se te asocia a otras cosas más, ¿verdad? Si yo digo vamos a jugar fútbol, pelota, cancha, hora, qué día, ¿verdad? Entonces todo eso pasa a través de una red de sistemas, una red que se maneja a través de las neuronas. A ver, Josafat, ¿me pones lo que dice la imagen 1, por favor? Ahí ves. Mira, ese es el mapeo de Golgi. No se visualiza bien, ahí lo vas a apagar. Gracias, Dani. Esas son unas neuronas. Como tú ves, parecen arbolitos, ¿verdad? Tienen un tronco, tienen raíces arriba, que es la cabeza, el tronco, la colita que tú ves, que se llama axón. De electricidad que van rápido, que tú los ves al toque y desaparecen. Pues estas neuronas es el lugar donde se encuentran los pensamientos.
Y como lo aprendimos la anterior vez, Marí lo indicó súper bien, que dijo, los pensamientos son los que controlan tu vida y son los que van a determinar qué tipo de vida tú vas a tener. Entonces, con estos pensamientos, lo que yo quiero es que aprendamos ahora que no está fuera del otro mundo, entender que estos pensamientos o pensamientos tóxicos pueden provocar daño en el mapeo que tú tienes acá arriba. Tú sabes por la Biblia que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Eso lo puedes ver, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma son tus pensamientos que involucra al cerebro, que involucra las emociones, que involucra las decisiones. Eso es el alma. Entonces, todo esto está relacionado entre sí, es uno solo. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta el orden. Dios hizo el cuerpo con un orden, porque las enfermedades se producen cuando hay un desorden en tu cuerpo. Entonces, si hay algo que no está con la idea de Dios, provocas un desorden. La Biblia dice que Dios te creó perfecto, ¿verdad? En el Salmo 139. Dije, yo te entretejí, yo te hice con detalle y yo ya vi que hice cosa buena en ti. ¿Cierto? Dios te hizo perfecto. Dios hizo este mapeo para que funcione como debe de ser, con pensamientos positivos, con pensamientos que tienen la verdad y la palabra de Dios por encima de nuestros propios pensamientos. Y Dios hizo ese mapeo para que todo tu cuerpo, no solamente tu alma, sino tu cuerpo y tu espíritu estén funcionando como Él lo dijo. Porque Él dijo que yo te hice para que tengas una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Ahí no entra la enfermedad, ahí no entra las preocupaciones, ahí no entra la diversa cantidad de enfermedades mentales que hay hoy por hoy. Este mapeo lo voy a tomar para explicarte. Ten en cuenta que son arbolitos, ¿ya? Son árboles muy bonitos, ahí se ven súper bellos, está súper chévere, se ven lindos. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un pensamiento de que yo no puedo? Ay, yo no soy capaz. Lo explicamos. Provoca un daño, no solamente en tu cabeza y no solamente alrededor tuyo, sino físicamente también te provoca un daño. Emocionalmente te provoca un daño. Y también se puede visualizar en la imagen, con este mapeo, si hay un pensamiento que va en contra de lo que Dios te dice, provocas una alteración. Esa alteración provoca un desequilibrio. Ya no estás en el equilibrio y en el orden que Dios te diseñó. Te saliste de eso. Entonces tienes una vida en caos y tu cuerpo está caótico dentro tuyo. Te darás cuenta que los pensamientos negativos van ligados con emociones, ¿verdad? Si yo tengo, qué sé yo pienso que todos me miran mal, ahí me viene una emoción de que sea rechazo. Me siento intimidada, me aíslo. O si yo experimento alguna escena y de repente se me levanta un enojo, yo tengo ahí ¿qué? ¿Emoción de qué? Rabia, ira, reaccionar, ¿verdad? Entonces, todas esas emociones pasan por este axón, por el tronco, van por las ramitas y provocan la liberación de unas sustancias que al final esas sustancias provocan daño en tu salud. Por el mismo estudio, del 75% hasta el 85% de las enfermedades mentales se asocian a presentar una alteración en ese mapeo por consecuencia de tener un pensamiento negativo. Tremendo, ¿verdad?
es otra red donde tú puedes ver, hay un montón de pensamientos que van por ahí. ¿Qué pasa? Mientras tú me estás escuchando ahora, dentro tuyo, en tu cerebro, se van abriendo estas ramificaciones, estas ramitas. Están abriéndose más. Y dentro de lo que tú me estás escuchando, estás procesando la información y retienes lo que tú quieres agarrarlo. Entonces, hay pensamientos que se secuestran. Hay pensamientos que los retienes y los... Lo hemos traído por años, meses, y por rutina nosotros los hemos secuestrado y son ya parte de nuestra vida, ya son parte de nosotros. Y si no pasa algo, tú te mueves y tienes una realidad totalmente diferente. Tú vives una vida que es mentira, para ti es verdad, pero las otras personas no ven lo que tú estás viendo. Y eso es súper, súper peligroso porque al final todos esos árboles que eran bonitos se tornan árboles feos. ¿Puedes imaginarte un árbol seco? A ver, si ahora te imaginas un árbol seco, sin hojas, sin nada verde. Y al lado, imagínate un árbol que está todo verdecito, ramificado, bien bonito. ¿Lo puedes ver? Ya. Cuando tú secuestras estos pensamientos que ya son de rutina para ti, se vuelven en ese árbol seco. Y en el mapeo que les mostré provocan una mancha negra. ¿Por qué crees que hay infartos cerebrales? Los infartos cerebrales son cuando explota una venita dentro del cerebro y la sangre que no debería haber ahí está afuera, mata el lóbulo o ahoga el lóbulo que está siendo irrigado. Y ahí viene parálisis. ¿Por qué crees? Muchas personas que viven en amargura, muchas personas que se frustran rápidamente, provocan que la presión arterial se eleve y provoca que esa misma presión arterial haga explotar esas venitas y lastime el cerebro. Hay muchas personas hoy por hoy que llegan a sufrir de eso. Por eso es tan importante de recordarlo y de hacer algo, de ver y de descubrir cuáles son esos patrones, de dónde, cuál es la raíz. Esos árboles tienen una raíz. Una planta tiene una raíz, ¿verdad? Se formó ya el árbol, pero hay la raíz. Ahora nos toca, nosotros ya descubrimos cuáles son esos pensamientos negativos que cada uno de ustedes tenemos. Ya buscamos la palabra que va en contra de ese pensamiento negativo, pero ¿tú crees que se termina en un día? No. Según la ciencia, necesitas 21 días para renovar tu cerebro. 21 días para renovar cómo tu cerebro trabaja y piensa. Y en la Biblia está escrito. Hay un versículo en Romanos donde dice, ustedes pueden renovar y tienen toda la autoridad para renovar su mente, ¿verdad? Entonces, tienes 21 días para trabajarlo. Ya descubriste, ya sabes esos pensamientos negativos. Ahora, ¿sabes qué toca? Ver la raíz. ¿Cuál es su raíz? Si yo tengo
que me están rechazando las personas, y me fijaré cuál es la raíz. ¿De dónde viene ese rechazo? ¿De dónde nació? Si yo siempre empiezo a pensar que todo me sale mal y todo lo que yo hago no me sale bien, fíjate cuál es la raíz. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Hubo un inicio para que ese pensamiento creciera. Hubo un punto de partida para que esas ramas se empiecen a formar. Si yo lucho con problemas de personalidad, tienes baja autoestima, fíjate la raíz. ¿De dónde viene? ¿Cómo se creó? Eso es descubrir los patrones del pensamiento. Porque una vez más, Dios no hizo ese plan para ti. Esa no fue la idea de Dios. Dios incluso creó una neurona perfecta para ti. ¿Y sabes cuáles eran esas ramificaciones? Los frutos del Espíritu Santo. Paciencia, generosidad, fortaleza, bondad, dominio propio. Son los frutos del Espíritu Santo. Esas ramas eran los frutos del Espíritu Santo. Y como raíces tenía todo lo que es saludable. Una fe saludable, emociones saludables, relaciones saludables, trabajos saludables, una buena salud. Pero por circunstancias de la vida y por experiencias y porque la verdad no nos enseñan en el colegio, ahora está de moda ir a un psicólogo para que seas tratado, pero en el colegio en sí no te enseñan de cómo asimilar esas emociones y qué hacer con esos pensamientos, sino tú solo te la tienes que arreglar. Pero por eso está la iglesia y por eso está el conocer a Jesús, para que tú puedas conocer la verdad. Pero ¿cómo el ser humano llegó a ese punto? La Biblia dice algo. Dios te dio libre albedrío, ¿verdad? Dios te dio la opción de elegir. Tú puedes elegir. Dios te dio una decisión en tu palabra. Por eso es el amor tan grande de Dios. Por amor, Él puso algo perfecto para nuestra vida. Puso una neurona con un cerebro buenísimo y bonito. Con ideas que son, wow, que superan nuestra propia idea. Dios tiene un montón de promesas en la Biblia. Eso es por amor. Pero por ese mismo amor, Dios no nos esclaviza. Dios nos da la opción de elegir. Dios te dio libre albedrío. ¿Qué significa? Que tú decides qué tipo de pensamientos ingresan por acá, por tus 5 sentidos, al cerebro, y qué tipo de pensamientos se secuestran y se mantienen como parte de tu vida diaria. Tú decides. Es tu decisión. Por esa razón, esos patrones de pensamiento resultan ser pensamientos que están clavados en el cerebro, pero que también ya están afectando tu vida y tu entorno. Y si tú no haces nada, esos pensamientos te van a matar. Y esos pensamientos no solamente van a terminar con tu vida, sino lamentablemente también van a terminar con la vida de otras personas que tú amas. Y esos pensamientos y ese tipo de vida también lo puedes transmitir a través de tus genes. Lo puedes transmitir a tu generación. Dios hizo el cuerpo tan chévere, pero a la misma vez tan complejo, que Él mismo, en su maravilla de creación, explica las cosas también con la parte espiritual. En tu espíritu hay cosas que se hacen a repetición, ciertos pensamientos a los cuales nos acostumbramos, ya son rutina nuestra. Y esos pensamientos llegan a ponernos en un punto de estanque. Fíjate lo que dice en Proverbios 4:23. Describe este mismo proceso. Más que ninguna otra cosa, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. El corazón suele referirse a la mente como centro de nuestros pensamientos. Dice, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. El corazón suele referirse a la mente como centro de nuestros pensamientos. El corazón lo pusieron como para San Valentín por algo muy bonito, esa forma típica, pero ahí no se origina tus emociones.
En la parte del cerebro hay una región que se llama hipotálamo, que ese es el corazón donde está realmente lo que tú haces y cómo te mueves. Ese es llamado el corazón del ser humano. Entonces dice el Señor, guarda ¿qué? Tu corazón, que tú lo guardes, que tú empieces a seleccionar y sacar todo lo que no sirve, a sacar esas plantas feas, secas, que no tiene sentido, empezarlas a sacar. ¿Por qué? Porque al final el Señor quiere formar en ti esa personalidad que sea sana. Josafa, ¿me puedes colocar el video, por favor? Mira, ahí tenemos a una persona que está recibiendo información. Y esa información, hay ramitas, esas líneas negras que tú ves. Por ahí están pasando unas cositas negras, ¿verdad? Entonces, esa es la información que está corriendo. Esos son los pensamientos que está corriendo. Pero sucede algo interesante después que se relaciona todo. Pasa el siguiente video, porfis. El otro no es video. Pásame ese video, entonces. El mismo, por favor. Gracias. Si tú tienes un pensamiento negativo y si tú vas por encima de los planes que Dios puso para ti, esta información que está transcurriendo por acá explota. Y cuando explota, tú dices, ya explotó, no pasa nada, ya está, chévere, me lo voy a olvidar y ya está. No, no se queda ahí. Sino cuando explota esa información, ¿sabes qué pasa? Se libera una hormona ¿puedo prender la luz? Gracias. Se libera una hormona que te causa, ¿cómo se dice? Para la jerga de ustedes que tiene, bajoneado, tristeza, te provoca tristeza. Y esa misma tristeza empieza a no quedarse solamente en tristeza, sino provoca otro tipo de sensaciones más. Por la tristeza viene después como que me autodefiendo, llega un punto donde después te autodefiendes. Después por la tristeza también puede venir el de mantenerte firme e insistente en lo que tú crees, pero en realidad te sigues haciendo daño y tu cerebro se sigue haciendo daño y tu espíritu y tu vida con propósito se sigue alejando de ti o tú te estás alejando de eso. Es importante que la realidad que percibimos a menudo no se corresponde con la verdad, lo hemos dicho, y esa misma realidad no siempre está en concordancia con lo que estamos pensando, pero interesantemente la palabra de Dios nos dijo que vivimos dentro de una familia, ¿verdad? Y esa misma familia tenemos personas alrededor tuyo que nos ayudan para que nos despertemos un poquito y para que tú empieces a ver cómo eres realmente. Cómo contestas, cómo actúas, qué es lo que sale de tu boca, en qué cosas empiezas a reaccionar. Esas mismas personas que Dios puso, te dio como familia, te ayudan. Y te dio líderes y te dio pastores, que te ayudan aún más para que tú puedas tomar el correcto camino y para que ya no provoques esas explosiones dentro tuyo. Y para que tú alcances una libertad y empieces a alcanzar esos planes y empieces a lograr pensamientos que sean buenos, constructivos en ti. Y no solamente eso, si tú dices, Rosa, yo sé que, wow, exploto y soy muy amargada, pero no sé cómo hago para alejarme de eso. No encuentro la raíz. De seguro te van a ayudar a orar y en esa oración el Espíritu Santo no es que se queda precisamente callado, sino Él habla, Él muestra. Él te puede mostrar a través de sueños, Él te puede hablar audiblemente, Él te puede mostrar a través de su palabra y te puede revelar diferentes cosas que tú vas a llegar a obtener la raíz para deshacerte de esos árboles que son feos. Sin duda la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12.
Entonces el Señor nos da una instrucción específica de qué es lo que debemos de hacer con nuestra forma de pensar. ¿Tú sabes que hay como un filtro? ¿Todos aquí saben qué es un filtro? ¿Sí? ¿El filtro qué hace? Filtra. ¿Y qué normalmente saca? Las cosas que no sirven, ¿no? La suciedad, sí. Hay un filtro, hay un versículo que es clave y que tú lo puedes utilizar, uno de los versículos, que está en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ese es tu filtro. Tú tienes un pensamiento. Dígame un pensamiento así que sea negativo. Uno. Soy tonto. ¿Soy tonto es verdadero? No, porque la Biblia dice que tú eres hijo de un gran rey, ¿verdad? Y aparte de eso, la Biblia dice que es súper inteligente, ¿no? Entonces, no es verdadero. Ser tonto es honesto. No es honesto con la palabra. Entonces, podría ser amable. Si tú le dices tonto a alguien, ¿es amable? No, ¿verdad? Entonces, todo eso va en contra de lo que el Señor te dice. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Y es ahí donde tenemos que sacar lo que ya acabamos de hablar. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Ahí en la traducción de la Biblia alemana, lo dice aún mejor, dice, no se amolden al mundo actual, sino aprendan a pensar de una nueva manera, para que sean transformados y juzgar si algo es la voluntad de Dios, si es bueno, si a Dios le agrada y si es perfecto. ¿Se entiende? No hay dónde perderse, ¿verdad? Entonces tú tienes que pensar en esas cosas. Y tú tienes, por la ciencia, tú tienes 21 días, dicen, ¿no? Crear hábitos, ¿cuánto tiempo te dura? 6 semanas, es más. Pero renovar la mente 21 días es fácil. Es fácil. Entonces, si antes tú pensabas, uy, a mí me hace falta todo, tengo una sensación de que no puedo estar completo, me falta algo, siempre me falta algo, y estás con esa mentalidad, ¿tú sabes que eso lo puedes cambiar y ser transformado? ¿Te imaginas cómo va a ser después tu vida? Piensa un ratito, si empiezas a vivir con los pensamientos que Dios tiene, ¿cómo vas a ser tú? De seguro tu personalidad va a cambiar, de seguro tus relaciones van a cambiar, de seguro también vas a encontrar o vas a formar amistades que sean súper chéveres. Pero no solamente eso, sino también atraes cosas buenas para tu vida. Por esa razón, nosotros podemos aprender a pensar de una manera nueva y no estamos indefensos. No eres una pobre presa, aquí nada que ver Satanás, el demonio, o sea, eres tú el que decide. No eres una simple presa ahí, ay no, mis pensamientos me están ahogando, sino tú tienes la oportunidad de salir de eso. Dicho sea de paso, por algo será, pero el cerebro está constituido por 80% de agua. Entonces, yo le decía de chiste, pero quizás es una realidad. Quizás el Señor quiere ahogar tus pensamientos. ¿En serio? ¿Por qué le dio tanta agua? Quiere ahogar esos pensamientos que va por encima de Él. Y no solamente se queda ahí, porque cuando tú pones esos pensamientos por encima de Él, si mantienes esos patrones vivos en ti,
tú te muestras como una persona que es fuerte, orgullosa, que no reconoce la palabra de Dios, que no reconoce que los planes de Dios sí son buenos para ti. ¿Te das cuenta que ya vas a otro nivel? O sea, no es como que un pensamiento malito que se me pasa por acá, sino tú estás yendo por encima de lo que Dios ha planificado para ti. Y eso significa que tú tienes que rendirte delante de Él. Y eso significa que tú tienes que humillarte delante de Él y poner esos pensamientos bajo el poder y bajo la palabra de Dios. Cuando confesamos nuestras fortalezas negativas, incluso no sé si a ustedes le pasaron, pero yo por mucho tiempo estaba súper orgullosa de ser depresiva. Era también como una excusa para no acordarme de lo que viví y para justificar de que algunas cosas que quiero hacer en la vida no las puedo realizar porque soy depresiva, entonces me quedo ahí. Era como una excusa, pero a la misma vez yo me la creí y tenía así una vida depresiva. Pero en ese momento el Señor también me habló y dijo, ¿sabes qué, Rosalía? Tú eres orgullosa de eso. Porque tú estás orgullosa de tener un escudo y una excusa para no solamente acercarme a mí, sino para no realizar lo que yo te he hablado. Y una vez que lo reconocí, y una vez que yo pedí perdón, me humillé, y una vez de pedir perdón por lo que yo misma había confesado, el Señor me hizo libre. Y yo puedo decir, no soy depresiva, sino tengo el gozo del Señor en mí. El Señor, o esos pensamientos también te pueden llevar a una desobediencia. Porque tú tienes la palabra viva acá, tú la conoces. Pero si tú no la llegas a realizar, tenemos una enseñanza súper chévere y justo el pastor Jobs, el pastor de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, lo habla tan fuerte. Pero si tú no lo llegas a hacer, si solamente lo mantienes como una idea o una enseñanza más, tú eres desobediente. Y no solamente eres desobediente a tus líderes, sino también eres desobediente hacia Dios, porque si Dios te lo habla, es porque Dios, la verdad, que quiere transformarte. Y Él busca que tú seas un hombre o una mujer bendecida. Entonces nosotros tenemos que confesar esas fortalezas negativas y esos pensamientos, sacarlos a la luz, ponerlos en la mesa y no ocultar nada, no retener nada. Porque al final el que va a salir beneficiario vas a ser tú. Superar estos patrones de pensamientos no solamente pasa hoy por hoy, sino hace muchos años ya había. En la Biblia, si tú te pones a pensar la historia de los personajes bíblicos que conoces, hay muchos personajes ahí en la Biblia que ya tenían estos patrones de pensamientos. Vamos a tomar a uno, Moisés. La historia de Moisés la puedes ver en Éxodo, en este caso Éxodo 3 y 4. Moisés tenía patrones de pensamientos negativos. Y hasta hoy por hoy hablamos de Moisés, ¿no? Terminó bien y ahí Dios se lo llevó, cargó su cuerpo, se lo llevó con él. Pero en su inicio, en un principio, Moisés no tenía buenos pensamientos de sí mismo. En Éxodo 3, 10 y 16 y 18, cuenta la historia de cómo Moisés empezó a huir de Egipto. Se fue. Mató a un hombre, sí, pero se fue. Pero después de eso, una vez que se fue, tuvo un suceso interesante en el lugar donde estaba. Y cuando recibe la orden de Dios de ir delante del faraón para que le diga al faraón, oye, deja salir a mi pueblo porque Dios los quiere liberar. ¿Sabes qué dijo él? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Quién soy? ¿Para? Ajá. Dijo, ¿quién soy yo? Dijo algo más. Sí. Yo no soy bueno para hablar. ¿Esos son pensamientos buenos? ¿Son positivos? ¿Va con la idea de Dios? No, ¿verdad? Moisés lo dijo. ¿Quién soy yo?
no soy bueno para hablar. Tenía una mentira en sí mismo. Tenía una mentira de que soy un fracasado, nadie me va a escuchar, nada bueno va a salir de mi vida. Mentiras, mentiras. Y no cumplen las promesas que Dios refirió con respecto a lo que era para él, ¿no? Y la historia de Moisés, si tú avanzas para el versículo 22, vamos a ver cuál era el patrón o ese pensamiento, la raíz para esos pensamientos. ¿Cuál era la raíz para que Moisés empiece a pensar así? ¿Cuál era? Moisés sufría de una naturaleza de abandono. Fue abandonado por su mamá cuando era niño. No se crió con su propio pueblo, entonces fue excluido de su pueblo. Esa era como la raíz para que él empiece a pensar así, porque en realidad no tenía su identidad bien clara. Fue fue criado por personas que no eran judíos. Pero como Dios se preocupa tanto por sus hijos, como Dios lo ayudó, que también lo puedes ver en la Biblia. Dios le dio una respuesta a Moisés y Dios empezó a ayudarle cuando él se presentó delante de él. Y le empezó a decir qué es lo que él quería hacer con su vida. Le empezó a poner las verdades de Dios en su cabeza, pero también en su personalidad y en su espíritu. ¿Te das cuenta? Que no se queda simplemente en que yo sufro, yo tengo mis cosas, tengo ahora yo trabajar. Sí tienes que trabajar y buscar cuáles son tus raíces de esos pensamientos negativos. Pero por el otro lado, Dios es tan bueno que Dios mismo se encarga de poner algo tan valioso en tus manos, la Biblia. Pero a través de un encuentro personal con Dios, a través de una revelación, la promesa que Dios te da te va a ayudar para que tú empieces a descubrir y entrar en ese plan que Dios te dijo. Pero no solamente eso, sino te va a transformar y va a quitar esos pensamientos que no te están haciendo bien, que nada bueno van a traer para tu vida. Superar esos patrones negativos, como lo hizo Moisés, lo arraigó, lo quitó de esa mentalidad de que soy un niño abandonado y de que yo no puedo hablar. Por esa razón, después Moisés, cada paso que daba era un paso respaldado por Dios, ¿verdad? Él empezó a obedecer, fue caminando, hizo lo que Dios le dijo, pasito por pasito, pasito por pasito, pero Dios se mostraba en él. Y después, cuando tú lo ves en el desierto, tú lo ves a Moisés como que una personalidad así baja, retraída. Cuando tú lees la historia, ¿te da esa impresión? ¿No, verdad? Yo me imagino a un hombre que tenía una personalidad y una autoridad y era decidido para hacer las cosas. Y tenía claro que lo estoy haciendo por Dios y me voy a ir en esa dirección. No dudó, hubo problemas ahí, pero acudía a la fuente. Otra vez Dios, aquí estoy. Había un montón de quejas alrededor suyo. Y otra vez se inclinaba hacia Dios. Dios, estoy acá. Aprendió algo. Pero ya no volvió a decir esas frases que lo leyeron ustedes, que si ya no volvió a decir yo no puedo hablar, yo no soy nadie, ya no pensó. Entonces Dios ya le hizo libre y esa raíz ya fue, ese árbol se retiró, esa neurona se fue, ya no existió. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer ahora. Quitar esas neuronas que no te sirven, renovarlas. Quitar de raíz ese pensamiento de que no puedo, de que no soy capaz, de que nada bueno me va a salir, mi vida va a ser un fracaso, para la otra persona sí funciona, pero para mí no. Quitar esa raíz de amargura, de envidia, de celos, competencias malas. Quitar esa raíz.
Y así Dios te transforma y te transforma como una persona diferente. Y alrededor tuyo, tus mejores testigos de ver que verdaderamente tú has cambiado van a ser las personas que están más cerca de ti. Ellos van a ser tus testigos. Ellos van a poder testificar y decir, verdaderamente ella o él ha cambiado. Y ellos van a ver en ti que se aplica la palabra de Dios en algo tan práctico que sí es verdad. Como esta doctora hizo ese estudio, pero aplicó la palabra de Dios en estas personas y se hace práctico. O como nosotros, del ministerio tenemos un trabajo que invierte en drogadictos, personas drogadictas, y ellos normalmente también tienen pensamientos de que si me hace falta algo, necesito mi droga. O sea, la pelean duro. Pero hasta donde tengo entendido no se les da medicina, sino simplemente se les educa con la palabra de Dios. Tiempos con el Señor, presencia con el Señor, alabanza. Y yo escuché testimonios de esas personas, incluso los que vinieron al punto com que antes invitábamos a las personas, ellos testificaron. Y ellos dijeron, a través de eso yo he transformado mi vida. Personas que se metieron totalmente en una vida que era destinada para el fracaso. Entonces, ¿tú crees que Dios no puede hacer nada con tu amargura? Él puede hacerlo todo. ¿Tú crees que Dios te va a dejar con esa sensación de que siempre te hace falta algo? Dios te puede llenar. ¿Qué hacemos? Primero hay que reconocerlo. Ya lo reconocieron con la tarea que nos dio María. Ahora hay que buscar la raíz. ¿Cuál es esa raíz? Para sacarlo y desecharlo de nuestra vida por completo. Y para que no vuelva de acá a 3 meses otra vez, o de acá a algunas semanas, tómate 21 días. Si tomamos, y si esas personas lo lograron, yo creo igual el Señor hace milagros también al toque, que no está limitado a tiempos. Pero si lo tomamos como un margen, ten expectativas de verte cómo tú vas a hacer. 3 semanas. 21 días, 3 semanas. Una vez más, Dios no está limitado a tiempos, pero lo tomamos como un margen, una mediana. Pero si en ese tiempo tú pones esos pensamientos, en tu vida profesional te surgen pensamientos, en tu casa con tu familia te surgen pensamientos que no son buenos, en tus relaciones con las personas te surgen pensamientos que de igual afecta. Esa lista que ya hiciste, apunta dónde es la raíz. Busca. Y si ya empiezas a hacerlo tan práctico, nosotros vamos a ser testigos de que has cambiado. Y nosotros vamos a ser testigos de que verdaderamente, y tú mismo o tú misma vas a dar honra a Dios, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios sí es viva. Entonces nos vamos a poner de pie. Aaron me contaba que ayer en el .com uno de los niños empezó a decir que tenía miedo. ¿Y qué hizo frente a ese miedo? En el .com hicieron un librito donde está todas las piezas de la armadura de Dios que lo puedes utilizar para hacer frente al miedo o a otras cosas, ¿no? Entonces dice que el niño empezó a decir, yo tengo miedo por las noches y tal, pero que vi algo que se movió y saqué mi librito y dije, la espada de Jesús. Y se fue. Y se fue. Y no había ya ese miedo. Entonces es así tan fácil. Es sencillo. Y tú tienes una espada. Todos yo creo que sí tienen una espada, tienen una Biblia. Y ahí están las verdades. Ahí están las palabras que contrarrestan a lo que tú sabes que ya no es de Dios. Porque ahora fue descubierto, ¿verdad? Ahora ya lo puedes ver. Ahora ya lo ves. Ya eres consciente. Ya no se ocultó en ese lugar de secuestro, sino ahora ya puedes ver, oye, sí.
Por mi cabeza no van cositas bonitas, no fluye por acá rosas y ya, sino hay cosas que están apestando mi vida. Entonces, tú puedes ser obediente y volver activa la palabra de Dios. Yo te invito a que tú cierres tus ojos. Fíjate en la lista, de seguro lo recuerdas, todos los puntos que ya anotaste en esa semana. ¿Y sabes qué? Vuélvele a entregar al Señor. Dice, Señor, yo te entrego lo que yo ya apunté. Ahora yo necesito ver la raíz. ¿De dónde viene? Porque yo ya no quiero guardarlos como parte de mi vida. Ya no quiero que sea algo habitual en mí. Empieza a hablárselo. Dile, Señor, yo te doy esa lista. Yo te doy cada punto. Y si lo puedes mencionar de algunos que te acuerdas, menciónalo. Pero dile, Señor, yo te lo entrego. Y yo estoy dispuesto o dispuesta a trabajar y a sacar de raíz esas neuronas que tienen esos pensamientos que no son saludables para mi vida. Háblalo, que el Señor te escucha. No lo hagas simplemente en tu mente, sino es necesario a veces de decir y abrir nuestra boca, porque así también tú lo haces activo, sale algo. Podemos ir más allá. Tú le puedes pedir perdón al Señor, donde por mucho tiempo has vivido así, donde por mucho tiempo te has escapado de la verdad que Dios dice sobre tu vida, y donde por mucho tiempo has tomado y has adoptado un estilo de vida que no era diseñado para ti, porque te dejaste llevar y porque has decidido vivir con esas mentiras en tu cabeza. Tómate el tiempo para pedirle perdón. Proclámalo conmigo. Señor, gracias que yo recibo tu perdón. Gracias que yo recibo tu perdón. Gracias que ese perdón me hace victorioso. Gracias que yo venzo sobre esos patrones de pensamientos negativos, de esos pensamientos que están destruyendo mi vida. Desecho esos viejos patrones. Y yo te honro a ti. Y levanto tu palabra. Levanto tu verdad sobre mi vida. Sobre mi forma de pensar. Gracias. Que voy a ver las raíces para desarraigar esos pensamientos negativos. Te doy gracias, Señor. Que tú me has dado un filtro. Que todo lo que es bueno, que todo lo que es honesto, que todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, y todo lo que es de buen nombre, es mi filtro para mi vida. Te levanto a ti, Señor. Amén. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi